Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a su canal. En esta ocasión, su servidor Miguel Naranjo Gómez tiene a bien presentar la tesis titulada La educación básica y el COVID-19, ajustes formativos para la capacitación docente en educación secundaria, asesorado por el doctor Santiago Yair Morales Izquierdo. La educación está atravesando por una crisis sanitaria a nivel mundial, provocada por el COVID-19, lo que obligó a los docentes a trabajar a distancia sin considerar si estos contaban con las herramientas necesarias para realizarla, lo que motivó una emergente capacitación, es decir, realizar ajustes formativos para poder desarrollar su práctica educativa e incorporar en su planeación TIC, TAC o TEP. En este contexto, los docentes de historia de primer grado de la Escuela Secundaria Oficial número 0560, Leyes de Reforma, tuvo que hacer lo propio, aprender a utilizar plataformas como Zoom o Meet, aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Messenger, entre otras. Sin embargo, también impactó de manera negativa el desgaste económico que sufrían los padres de familia al pagar el Internet, lo cual hizo necesario realizar ajustes formativos para mantener una comunicación estrecha entre docentes y alumnos. Esta investigación puntualiza algunos aspectos relacionados con la educación secundaria general y su planeación en cuanto a la gestión del conocimiento, con objeto de promover el análisis y la discusión que conduzcan a decisiones que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje, específicamente la asignatura de historia en primer grado. Recordemos que cuando planeamos imprimimos un sello personal a lo que hacemos, lo cual brinda un estilo en la gestión del conocimiento. Por lo tanto, es importante construir planificaciones que posibiliten al docente contar con una guía para implementar al inicio, durante y al final del proceso educativo. Es decir, un documento rector que da estructura y unifica nuestra práctica pedagógica. En este contexto, la tarea de los docentes de historia de primer grado de secundaria se vio limitada por no contar con las herramientas y las habilidades para el uso de las TIC. Con poca presencia de alumnos en las sesiones virtuales, muestran de los problemas económicos de las familias de esta comunidad y aunado a esto, la apatía de algunos alumnos hacia el trabajo a distancia. Esta tesis, denominada La educación básica y el COVID-19, ajustes formativos para la capacitación docente en educación secundaria, consta de 5 capítulos. En el primero vamos a encontrar la fundamentación de la investigación. En el segundo capítulo, el marco teórico. En el tercero, la metodología. En el cuarto, resultados y conclusiones. Y en el último capítulo, reflexiones y algunas recomendaciones. En este primer capítulo, vamos a encontrar el planteamiento del problema. Recuerden que un problema de investigación es aquel que surge a partir de una determinada necesidad y constituye una dificultad que no puede ser resuelta automáticamente por el investigador o mediante el uso del sentido común. Palela, Stracuzzi y Martins Pestana en el 2006 mencionan que un problema constituye una determinada realidad cuyas manifestaciones son insatisfactorias para un investigador en un momento dado. La definición de ellos, de problema, presenta 3 características. La primera, es un concepto limitado. Lo que representa un problema para un investigador puede no serlo para otro. La segunda característica es una situación inadmisible para el investigador. Lo motiva a actuar para resolverlo o atenuarlo. 3. Por definición, eludible. El problema que no tiene solución deja de serlo y se convierte en un marco restringido para la acción. Es por ello que la pandemia que estamos viviendo en la actualidad motiva parte de este proceso investigativo. De manera
que un problema es la formalización para un actor de una discrepancia entre la realidad constatada y una norma que él acepta o crea como referencia. En este contexto, el problema es el punto de partida de la investigación y surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo o un acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio. Por otro lado, Hernández Sampieri, 2010, afirma que antes de plantear la pregunta de investigación debe surgir una idea de investigación, lo cual debe ayudar a resolver problemas y aportar un conocimiento. Según Manterola y Osten, 2013, la idea de investigación puede originarse de múltiples fuentes, como por ejemplo la atención clínica, lectura de biografías especializadas sobre todo, discusiones con colegas, asistencia a congresos, experiencia del investigador, entre otros. En este caso, esta pandemia de salud que nos agarró a todos de manera desubicada. Y es en este contexto que nosotros planteamos 5 interrogantes. La primera, ¿cuáles son los nuevos retos para la planificación e innovación docente? Es la asignatura de historia de primer grado en los procesos de formación continua del profesorado de la Escuela Secundaria Oficial número 0560 Leyes de Reforma, ubicada en Santa Rosa de Lima, en el municipio de Chicoloapan, en el Estado de México, durante el ciclo escolar 2021-2022. ¿Cómo han enfrentado los docentes de historia de primer grado en esta institución la pandemia denominada COVID-19? Los docentes de historia de primer grado de secundaria de esta institución cuentan con las competencias y habilidades digitales para resolver un trabajo a distancia o trabajar a través de un modelo híbrido. 4. Los alumnos de la Escuela Secundaria Oficial Leyes de Reforma cuentan con las herramientas digitales, es decir, computadoras, tablets, celulares, televisión, radio, pero más aún, Internet, para poder establecer comunicación y contacto con sus docentes. Y finalmente, los docentes de historia de primer grado diseñan una planificación diversificada que incorpore las TIC en un modelo educativo híbrido o a distancia. La justificación es la siguiente. La pandemia ha traído consigo incertidumbre, miedo, enojo, frustración, emociones diversas. Los psicólogos nos hablan de que el estrés, la depresión y la ansiedad son padecimientos que se agravarán con la pandemia, sobre todo por el confinamiento provocado por el covirus o COVID-19. Y si a esto le aumentamos la pobreza, las adicciones, la fragmentación social, desempleo y la violencia comunitaria e intrafamiliar, con lo cual esta reacción psicológica se agrava, poniendo en riesgo la tranquilidad familiar, provocando conflictos como la violencia intrafamiliar y en casos extremos violaciones e incluso suicidio. Morín, en el 2009, hablaba entonces de una multicrisis, cuando se refería a una crisis política, pero también poblacional, alimentaria, económica, ecológica, científica, religiosa, técnica, energética, social y desde luego educativa. Hoy, sobre todo sanitaria. Hoy necesitaremos más que buenas intenciones para salir de esta situación y poder restaurar una nueva normalidad, porque pienso que ninguno de nosotros queremos que las cosas vuelvan a ser de la misma manera. Hoy deben de ser mejores. Conseguir un mínimo de orden y tranquilidad para reanudar nuestras labores. Luego, será necesario resarcir los daños causados por esta pandemia y también remediar los desaciertos derivados de decisiones y prácticas equivocadas. Es necesario reflexionar sobre el trabajo de las y los docentes ahí en los salones de clase y cuidar el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo decadente desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación
será contribuir a la modificación de los procesos de capacitación, es decir, realizar ajustes formativos enfocados en la planificación educativa del profesorado, en atención a las necesidades socioeducativas actuales en la Escuela Secundaria Oficial número 0560, Leyes de Reforma, y promover la inclusión a través de planificaciones diversificadas. Del objetivo general se desprenden 5 objetivos específicos. El primero es reconocer la importancia de la capacitación docente como herramienta para el diseño e innovación en los procesos de gestión del conocimiento en la Escuela Secundaria Oficial Leyes de Reforma. El segundo, analizar las planificaciones de Historia 1 que desarrollan los docentes de esta misma institución. El tercero consiste en evaluar la coherencia entre los aprendizajes fundamentales, las secuencias didácticas, estrategias pedagógicas y la pertinencia de los criterios de evaluación, así como los instrumentos utilizados para la misma. El cuarto, proponer un ajuste al modelo integral de capacitación docente para lograr un impacto en el diseño de la planificación e innovación de los procesos de gestión del conocimiento, incorporando las TIC. Y finalmente, brindar asesoría y acompañamiento en el diseño y la elaboración de una planificación inclusiva, pero sobre todo diversificada. En el segundo capítulo, denominado Marco Teórico, vamos a encontrar un recorrido histórico de cómo ha sido la educación después de la Revolución Mexicana. Principalmente analizaremos el legado del maestro José Vasconcelos, uno de los pioneros y de los más importantes precursores de la educación en México. Recordemos que él fue el primer secretario de Instrucción Pública, fue rector de la UNAM, a él se le debe el escudo y el lema "Por mi raza hablará mi espíritu". Sin embargo, en el ámbito educativo, fue el fundador de lo que hoy es la Secretaría de Educación Pública. Se preocupó por alfabetizar al pueblo mexicano, creando múltiples escuelas, favoreció la literatura, pero sobre todo dio impulso a las misiones culturales, que consistían en capacitar a gente de determinada región y que ellos mismos posteriormente fueran quienes alfabetizaran a su gente. Es decir, un modelo de instrucción basado en enseñanza participativa. Quiero decir con esto que una de las primeras misiones se estableció en el estado de Hidalgo, en el municipio de Zacualtipán. En un segundo momento veremos de manera muy breve cómo se entendió la educación socialista en México, propuesta por el general Lázaro Cárdenas, pero sobre todo la capacitación de los maestros, derivado de la expropiación petrolera y obviamente la creación de múltiples escuelas con lineamientos o ejes dirigidos al ámbito de la tecnología. Se crea el Instituto Politécnico Nacional y por ende se da una capacitación exprofeso a los docentes de esa época. Más adelante, la educación nacionalista en México, que abarca de los años 40, 50, 60 y parte de los 70. El modelo constructivista durante los años 70 y 80 y posteriormente el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa en México en 1992, que es donde la educación no sufre gran movilidad o grandes cambios y se tiene un periodo de tiempo más concreto con este modelo educativo por competencias, ya que abarca desde el 92 hasta el 2011, en donde se realiza una reforma integral a la educación secundaria y que se consolida en ese momento, sin lograr efectos muy relevantes. Recuerden que en este momento se crea también la famosa carrera magisterial como un estímulo para los docentes. Sin embargo, viene la reforma educativa del licenciado Enrique Peña Nieto, siendo presidente de la República, que más que una reforma educativa se considera una reforma laboral por los tintes punitivos que ésta tiene. Viene la evaluación universal,
algunos maestros son desplazados, que posteriormente son reincorporados, ya que el presidente de este momento, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, corta de tajo esta línea y se crean nuevas perspectivas. No se quite la evaluación, pero sí cambian algunos elementos de corte punitivo. Entonces tenemos actualmente la reforma educativa denominada la Nueva Escuela Mexicana o la reforma de la Cuarta Transformación. En este tercer capítulo vamos a encontrar la metodología, es decir, el paradigma de investigación, el tipo de investigación que realizamos, la población, sujetos, muestra o muestreo, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos. De igual manera, el método con el cual se analizaron dichos datos. En este contexto, el objetivo de la investigación cualitativa es entonces explicar, predecir, describir o explorar el porqué o la naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada. El objetivo de la investigación cualitativa es el proceso inductivo en lugar del resultado deductivo. Los datos objetivos de la investigación cualitativa proporcionan información no sobrecargada. Por lo tanto, el investigador tiene que buscar patrones narrativos, explicativos entre las variables de interés y llevar a cabo la interpretación y descripción de dichos patrones, en lugar de comenzar con la hipótesis, teorías o nociones precisas que probar. La investigación cualitativa empieza con observaciones preliminares y culmina con hipótesis explicativas y una teoría fundamentada. Kurzweil, 2007. Este paradigma generalmente se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces se prueban hipótesis, aunque lo más usual es que las preguntas e hipótesis surjan después, como parte del proceso de investigación. Su propósito entonces consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de una misma sociedad, previamente definida. El proceso de investigación es flexible, se mueve entre los eventos y su interpretación entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descriptivas y las observaciones. La población se encuentra en la colonia Santa Rosa, en la avenida Flor de San José sin número, en el municipio de Chicoloapan. La escuela secundaria oficial número 0560, Leyes de Reforma, pertenece a la zona escolar S127 y a la Subdirección Regional de Educación Básica de Texcoco en el Estado de México. Participan, además, en esta investigación 3 sujetos que son un universo, ya que son todos los elementos que trabajan la asignatura de historia. La técnica o los instrumentos de recolección son observaciones instantáneas, además de un formulario, un cuestionario que se elaboró en Google Forms, que arroja gráficas y que almacena la información en una base de datos, en una hoja de cálculo de Excel. Como ya se ha mencionado, el análisis de los datos se hará a través de cuadros descriptivos, cuadros comparativos. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se convertirían en información de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad, en las propias formas de expresión de cada uno de ellos. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias, manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento.
por lo cual es preciso mencionar algunas particularidades del reporte de resultados de una investigación cualitativa. Y estas son la inclusión de fragmentos de contenido o testimonios tal y como lo expresaron los participantes, y el uso de ejemplos, anécdotas, metáforas y analogías. En caso de que aparezcan contradicciones, estas deben especificarse y aclararse, y el investigador, en contraposición con la forma de investigar desde el enfoque cuantitativo, debe ser abierto con la audiencia de estudio acerca de su posición personal en torno al fenómeno de estudio. Es por eso que al final del presente video insertaré una pregunta, un breve video de escasos segundos, donde la profesora Jazmín Mendoza Colín hace mención de la imperante necesidad de seguirnos actualizando, de seguirnos capacitando. Y en este sentido, una de las principales premisas de actualización tiene que ver con el uso precisamente de las aplicaciones, de las herramientas digitales, de la tecnología educativa, de las nuevas plataformas, incluso que ha diseñado la nueva escuela mexicana para fortalecer la práctica docente. A manera de conclusión, podemos decir que debido a la pandemia de COVID-19, muchas empresas e instituciones educativas han recurrido al aprendizaje a distancia. En estos tiempos difíciles, esta es la manera más segura y efectiva de que las personas, de que los alumnos continúen aprendiendo. Por esto, es esencial contar con las herramientas adecuadas para que los empleados y los formadores, es decir, los docentes y los alumnos, puedan contar con las herramientas adecuadas, así como estar siempre conectado y tengan a mano el material de aprendizaje necesario. Segundo, los docentes de esta institución tuvieron que aprender de manera autodidacta a utilizar plataformas de comunicación o de videoconferencia, por ejemplo, Zoom o Google Meet, sin utilizarlas al 100%, es decir, sustituían estas plataformas como meramente un pizarrón electrónico. Además, implementaron herramientas como el WhatsApp para mantener una comunicación, Telegram, Messenger, Facebook. La más importante de todas estas, rescatada de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2021, pues fue el WhatsApp. Lo que podemos observar claramente en esta gráfica. Por otro lado, la escuela no puede pasar por alto lo que sucede en el mundo. Ahora bien, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, TIC o nuevas TIC, transforman de forma espectacular nuestras maneras de comunicarnos, pero también de trabajar, decidir y pensar. Perrenaud 2004. En esta gráfica podemos observar cómo es que los docentes de esta institución eligen la opción de actualización que más se apega a sus necesidades. Y ustedes pueden observar que el 37.5% tiene que ver con las TIC, las TAP y las TEP, es decir, una mochila digital. Finalmente, y de manera general, para que la educación sea de calidad en nuestro país, es necesaria la transformación del sistema educativo, por lo cual se hace necesario una nueva reconfiguración del rol del docente, donde la formación de los maestros sea permanente, es decir, durante toda su vida profesional, durante toda su vida laboral. Para esto, es necesario el apoyo de las autoridades educativas, cuyo propósito sea contribuir al desarrollo de los actores principales del proceso de enseñanza, donde se tenga acceso a recursos pedagógicos, a una formación no solo en el ámbito pedagógico, sino también en el campo disciplinar, para trabajar de manera planeada y actualizada, buscando siempre el aprendizaje de los estudiantes. La formación debe de aprovechar el potencial de las tecnologías con la intención de cerrar todas aquellas brechas que se presentan en el desempeño de los docentes en el aula, para lo cual las instituciones educativas deberán contar con planes de formación que incluyan actualizaciones continuas y adecuadas que les permitan a los docentes acceder a promociones para un mejoramiento de su calidad de vida, es decir,
realizar ajustes formativos para la capacitación de los docentes en servicio y reformar el currículum para los alumnos que serán futuros docentes en nuestro sistema educativo. Muchas gracias. Finalmente, en el capítulo 5 vamos a encontrar algunas reflexiones y algunas recomendaciones, ya que con esta investigación se logra dar respuesta a las interrogantes inicialmente planteadas. Sin embargo, también provoca el surgimiento de otras, las cuales podemos plantear como nuevos retos para los docentes en servicio y sobre todo los que aún están en formación. Por ejemplo, uno de los mayores retos con el fin de lograr el uso y la apropiación de la tecnología en las instituciones educativas es la reconstrucción del currículo. En este aspecto se identifican oportunidades en la nueva escuela mexicana a través de la flexibilidad del currículo que se pone de manifiesto durante la puesta en marcha para el ciclo escolar 2023-2024 y a la par promueve ajustes formativos en el proceso de capacitación para los docentes en función, lo cual exige un modelo centrado en aprendizaje con metodologías activas que promuevan nuevas formas de interactuar y de un aprendizaje en red, como lo menciona Claro 2010. Se requiere reemplazar no solo prácticas previas, sino de contribuir de manera fundamental a un cambio que da un valor agregado al proceso pedagógico. En este sentido, se requiere que las instituciones reestructuren sus relaciones con el entorno, es decir, un aprendizaje centrado en el alumno y en su contexto. Finalmente, no me resta más que dar gracias al doctor Santiago Yair Morales Izquierdo por su excelente guía y acompañamiento para alcanzar la meta, es decir, lograr terminar la tesis doctoral del seminario de investigación 3. Muchas gracias.